Ser profesor de enseñanza media en España no está al alcance de cualquier persona. Lo que se requiere es capacidades y muchísimo esfuerzo, la lectura de muchísimos libros, estudio de muchísimos temas para la oposición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no llega a ser profesor de enseñanza media cualquier persona que diga, pues me he leído 10 libros y voy a ser ya profesor. No, no es así, no es el caso. Se han leído miles y miles de libros, se han estudiado miles y miles de horas la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pues una parte de la sociedad no lo quiere reconocer, no lo quiere aceptar, y un profesor de enseñanza media pues tiene el mismo nivel de formación que un médico o un abogado o cualquier otro profesional liberal. Y eso también hay que decirlo alto y claro. Por tanto, los profesores de enseñanza media se merecen más respeto por parte de todos y más reconocimiento social también. Y también se merecen tener mejores sueldos, equiparables a los de los médicos. En mi opinión, para mejorar el nivel de rendimiento de los alumnos de secundaria, de enseñanza media, sería, entre otras cuestiones, pues simplemente que hubiera una ratio de alumnos por aula menor. Por ejemplo, que hubiera 15 alumnos por aula y no 23, 25, 29, 30, etcétera, porque de esa manera, al haber menos alumnos, será una enseñanza más individualizada todavía de lo que ya se hace y hay una atención más personalizada y aparte, en general, hay un mejor clima de clase y todo eso repercute en una mejora en general en el rendimiento, aunque es verdad que hay grupos que aunque sean diríamos poco numerosos, que sean 13, 14 o 12 alumnos, también el rendimiento puede ser muy bajo, pero en general si son grupos más reducidos los rendimientos pueden mejorar. En cualquier caso, diríamos eso sería lo deseable que se consiguiera en España contratando más cantidad de profesores en educación. Para cursar el bachillerato en España, sea en institutos o en colegios, hace falta una especial cultura del esfuerzo, porque es una enseñanza voluntaria, no obligatoria, como la educación secundaria obligatoria, la ESO. Y en ese sentido, pues hay una parte del alumnado y una parte de las familias que posiblemente no quieren aceptar esta realidad, pero es la que es. Por lo tanto, hay que decir claro y alto que estudiar bachillerato requiere mucho esfuerzo, mucho más que estudiar la ESO, como es lógico, porque ya son alumnos que tienen pues aproximadamente 15, 16 años en primero de bachillerato y 16 o 17, incluso 18 en segundo de bachillerato. Por lo tanto, el nivel de aprendizaje es más alto, es más difícil, es más complicado, es más complejo, pero eso entra dentro de lo exigible, porque, insisto, no se les obliga a hacer el bachillerato. Si lo hacen es porque quieren y tienen que demostrar unos conocimientos, unos aprendizajes, que si no los demuestran no obtienen el título de bachiller, así de simple. Actualmente en la enseñanza media el hábito de estudio brilla en general por su ausencia. Es verdad que hay una parte del alumnado que sí estudia diariamente, de lunes a viernes o de lunes a jueves, un par de horas, hora y media, etcétera, pero la inmensa mayoría solo estudian el día antes de cada examen y esto es insuficiente para la totalidad de las asignaturas porque requieren pues una realización de actividades diarias, de repasos diarios de lo que se ha impartido en clase, en definitiva, de interés por la asignatura, de leer lo que se ha explicado cada día, en definitiva, de estudiar poco a poco cada día para que luego cuando sea el examen, con un repaso general, ya se pueda ir al examen con garantías de sacar buena nota, buena calificación o como mínimo aprobar. Pero esto lo hace pues una minoría de alumnos. De hecho, la mayor parte solo estudia un día o dos antes de cada examen, que es claramente insuficiente, pero siguen con ese sistema que les es más cómodo. Los profesores son autoridad pública en España y eso hay algunos alumnos de secundaria que no lo quieren ni reconocer ni aceptar, pero esa es la realidad y esa es la verdad legal. Por tanto, los alumnos tienen que respetar la autoridad del profesor y si el profesor dice que se tienen que sentar en una parte del aula, tienen que obedecer y hacerlo y si no, pues habrá una correspondiente sanción o corrección de ese alumno porque tiene que respetar lo que dice el profesor. Es verdad que la mayor parte de los alumnos se comportan bien y respetan, pero hay una parte de alumnos que no lo hacen y encima tergiversan la realidad de lo que ha pasado, mienten, engañan, etcétera, etcétera. Y esto no puede ser de ninguna forma. Hay que respetar la presunción de veracidad del profesor y además el profesor lo dice y no tiene por qué justificar si cambia de sitio a un alumno el motivo, simplemente quiere que se siente en una determinada parte del aula y el alumno tiene que obedecer y se acabó. Y eso hay alumnos que no lo quieren ni aceptar ni entender, pero están equivocados porque puede haber una sanción.